derivé esta ecuación que para el caso de enero se mide de esta manera. Hemos tenido por lo menos una caída del 70% del Producto Interno Bruto, por eso se suma con temas monetario. Si fuera crecimiento, yo lo restaría. Recuerden que es malestar. El precio en este caso de la canasta básica, que es el dato que confiamos nosotros, para enero la inflación anualizada es 144,7 en el mes. Por cierto, la inflación del Banco Central fue 189,8, algo así. Sí. La nuestra fue 191,7. Bueno, y el valor de la moneda es 0,02. Es decir, te divide 1 entre 38,38 y eso es lo que le da, es decir, nada. Pero fíjense cómo se evidencia el valor de la moneda. ¿Por qué? Porque en definitiva no es el papel, esto termina siendo eso, valioso para la colección o un papel, pero esto era plata. Es más, aquí está algo que ustedes no conocieron, los tinoquitos. Con esto lo que uno explica es que no se trata de emitir dinero, se trata del respaldo que pueda tener, la confianza que tú tienes en el dinero. Bueno, y eso fue lo que pasó. Una moneda que hoy vale 0,02, díganme ustedes que están estudiando economía, me imagino, ¿quién va a ahorrar? En bolívares, nadie. ¿Públicos funcionan o no? Usted puede tener malestar social en Francia, pero los servicios públicos funcionan. Esa es la diferencia. En España. Y lo castigo fuertemente con esto, porque estos son multiplicadores. Fue una especie de guiño, de homenaje al multiplicador de Keynes. Me sedujo la idea de decir, ¿por qué no? Un multiplicador también. Entonces lo que hago es que multiplico esto acá. También castigo fuertemente el tipo de gobierno. Aquí lo elevo a una potencia 2 a la 4, 2 a la 3. Y castigo fuertemente por la violación de los derechos humanos, no por una especulación que yo haga, que existen informes que lo demuestran. En la mayoría de los países, Colombia debe estar 0,18, 0,17. O sea, no llegan a 1. Y Venezuela tiene 240 veces. O sea, el nivel de malestar social de Venezuela es enorme. Eso se puede aplicar en cualquier país siempre y cuando se tenga la data. Y por supuesto, aquí entramos ya en lo más concreto, es el valor de la canasta alimentaria, solamente la alimentaria, que en enero se ubicó en 25,23. Un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria familiar. Por aquello que decía Adam Smith, decía que era necesario que el salario mínimo permitiera no solamente que el trabajador pudiera reponer su fuerza, sino también la de su prole, y de allí proletariado. ¿Por qué? Porque de 4 hijos, estamos hablando del siglo XVIII, se morían 2. Y había que reponer eso que llaman el ejército de reserva. Así se expresa. Adam Smith, por supuesto, el manifiesto comunista, todos hablan de que es necesario que el mínimo permita siquiera reponer la fuerza. Bueno, en enero se requieren 158 salarios mínimos, cuando un salario mínimo debería ser. Y se requieren diariamente 5,3 salarios mínimos, 684,73 bolívares y casi $18 cada día. Se divide 3,38 entre 12, entre 30, eso le va a 0,000. No le llegamos. Bueno, y por supuesto, la inflación acumulada en 27,2, eso nos permite a nosotros señalar que efectivamente este año podemos estar de mantenerse la estabilidad, entre comillas, del tipo de cambio, una inflación por debajo de 6%. Bueno, este es el valor del salario mínimo y por lo tanto el valor de las pensiones. Súmenle, en el caso de los pensionados, $25, estaríamos hablando de $28,38. Y cada uno de nosotros, cada uno necesita por lo menos $100 mensuales para poder alimentarse en lo esencial. De manera que si un empleado público, no sé, en el caso de los trabajadores de la UCB, pues están muy lejos de eso. Con los bonos, con el bono de guerra, te puede llegar a cuánto, 100 y tanto. Entonces, vamos a suponer que usted pueda con los bonos llegará a 100 y tanto. Bueno, le alcanza para comer usted. Y no le sumo lo que es la canasta básica, que ya no es alimentaria, porque es el doble. Ya más de $200 lo mínimo. No dicho por mí, la CEPAL no calcula así, la persona lo sabe. Ustedes ven que la CEPAL no publica datos de canasta básica, sino que ellos consideran que la mitad del ingreso de una familia en Latinoamérica se destina a los alimentos. Se comprueba con los datos nuestros. Y la otra mitad al resto de los gastos. Por supuesto, el gobierno venezolano publica la canasta alimentaria normativa desde el 2014, así que tampoco tenemos esos datos y con todo respeto nosotros lo estamos haciendo desde hace 25 años.
¿Por qué intentamos esto hace 26 años? Estábamos trabajando en la comisión tripartita, éramos técnicos que asesoraban a la CTV, junto con el doctor Héctor Valecillo, otro sociólogo también de esta universidad. Y entonces dijimos, bueno, vamos a discutir el tema de las prestaciones sociales. Hoy es relevante porque si usted las prestaciones sociales se le imputan sobre la base de un salario mínimo, eso es nada y además en Bolívar. Pero bueno, en esa época sí lo era. Y decidimos que se podía discutir, pero que había que tener como referencia algo con respecto al poder adquisitivo de ese salario mínimo, que no existía hasta la reforma que hicimos en 1998. Lo que decía la Constitución era que si había un alto costo de la vida, lo redactaron un abogado, básicamente, de los abogados que conocemos, creo que era una Pietri que tenía más formación política, pero no redactó. En todo caso, lo que digo es que en la redacción de esa Constitución del 61 se ve que era básicamente de los abogados, y por lo tanto hacía referencia a que si se elevaba el costo de la vida, el presidente podría considerar, teniendo en cuenta las opiniones de las organizaciones empresariales, sindicales, etcétera, un decreto de aumento de salario mínimo que se hizo años. No tanto como hicieron esto, pero sí se hizo. Y por lo tanto, no era obligatorio hacerlo mensualmente, anualmente. Habría que hacerlo mensualmente. Pero nosotros dijimos, bueno, también vamos a discutir las prestaciones sociales, pero el salario mínimo tiene que aumentarse con cierta regularidad, de acuerdo con la inflación y de acuerdo con algo muy concreto, el costo de la canasta alimentaria. Les digo eso porque fui el que redacté esa partecita en una madrugada de junio de 1997 en la sede de la Libertador del Ministerio de Industria y Comercio, como a las 2 de la mañana. Teodoro Pecó, hablando también de esta, el profesor de esta escuela, era el coordinador de esa comisión. Y dimos como resultado la reforma laboral de 1997 que se aprobó en el Congreso y comenzó a funcionar en 1998 y que establecía que en una comisión tripartita se iba a discutir el salario mínimo por lo menos una vez al año. Nosotros dijimos, bueno, si eso es así, vamos a llevar nuestra propia canasta. Y por eso se diseñó y a partir de 1998 hasta enero de este año la hemos publicado de manera continua. Existe esta relación. El poder adquisitivo, que fue el objetivo del salario mínimo ahorita, es 0,0. No llega ni a 1. Tenemos un déficit, vamos a llamarlo así elegantemente, prácticamente todo, ¿no? De 94,9. Y este es el recorrido que hemos tenido con la moneda que se ve en eso que está allí, porque nadie la acepta. Y en el caso de los docentes, fíjense que no utilizamos solamente la expresión maestro, sino docentes, lo hacemos desde la federación. El docente puede tener este salario. Pareció lo que dice Glaciar, depende, una prima más, una prima menos, pero en todo caso son alrededor de 6 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque cuando se discutió la contratación colectiva, nosotros decíamos, bueno, la base tiene que ser por lo menos 6 salarios mínimos. Oye, 6 salarios mínimos de aquella época eran por lo menos $600, de lo cual tú arrancabas. Mire, muchachos, el doctor Ramón Escobar Salón, que fue profesor titular de la Escuela de Derecho, me dijo una vez que él ganaba el equivalente a $5,000 como profesor. Para que ustedes vean los salarios que aquí se pagan. Pero les digo más, los profesores universitarios se caracterizaban porque se vestían bien y podían cambiar de carro y podían viajar. Ve ahora cómo nos vestimos los profesores. Bueno, con todo eso, ese salario, que ya no es el salario mínimo, sino el salario promedio de un docente o de un empleado público, apenas cubre el 4% de la canasta alimentaria. De la canasta alimentaria, estoy hablando de la canasta básica. La canasta básica es la que está referida en el artículo 91 de la Constitución, por una equivocación, digo yo, de los constituyentistas, que como que no sabían diferenciar lo que era canasta alimentaria y canasta básica. Yo le pregunté a Froilán Barrio, que era como, y mire, usted tenía clara la diferencia. Como ocurre en este país, ¿verdad? Bueno, al ponerla allí, los sindicatos tienen toda la razón de decir que si agarran del artículo 91, es verdad que es una norma, y eso lo sabemos los economistas. Es una norma que para cumplirla tiene que haber actividad económica. Entonces, bueno, hay un déficit del 96% en este caso. Ustedes entenderán que hay profesores, que hay maestros que no pueden llegar a su centro de trabajo porque no les alcanza para pagar el pasaje. Aquí están los salarios mínimos. Teníamos uno de los salarios más altos de América Latina. Ahora tenemos el más bajo. Y ese salario se estableció en 450 bolívares, que el tipo de cambio eran $104,65. Hace 50 años. Yo ganaba 480, poco más. Sí, ganaba como $111. Vivía en la UD5 en Caricuado, obviamente,
y comía en los restaurantes de San Bernardino lo que yo podía. O sea, no se estilaba mucho eso de llevarse la comida, eso fue los restaurantes tenían, dependiendo del menú. Así que, digamos, y luego tuve 2 hijos. Entonces, fíjense que esto fue, miren la diferencia que hay entre este de hace 50 años y el de ahorita. Menos $101.27. Para que vean el retroceso que tenemos nosotros. Eso está actualizado hasta enero. Comparado con el momento de inicio en 1974, comparado con 1989, miren, o sea, no hay manera de compararlo. O sea, nunca habíamos llegado a estos niveles. Bueno, el aumento que se dio recientemente del bono de guerra, nosotros nos dieron $25, con lo cual se aumentó fueron $5. Ganamos 20. Los jubilados entiendo que tienen, gracias no tienen que $70, el aumento de 43%, los trabajadores activos tienen 60 más el CESTATIC que son 100, y bueno, ponle tú 21 dólares o 30, pueden llegar a $130, pero eso más o menos, ¿no? Dependiendo de las primas y tal. Por supuesto, yo adicionalmente le entregan algunas bolsas de comida más o menos con proteínas buenas, etc. Y miren, como economistas tenemos que decir que eso es un problema, ¿verdad? Si eso encarece el costo laboral, es verdad, pero usted tiene que discutirlo abiertamente como lo discutimos en 1997. ¿Cómo queda, por ejemplo, la seguridad social? ¿Con qué se financia? A la buena de Dios. La salud se ha privatizado, de hecho. Así como se ha dolarizado la economía, la salud se ha privatizado. Si usted no tiene 20, 25 dólares, usted no resuelve ni una consulta, ni un examen, ni nada de eso. ¿Se producirá un aumento salarial? ¿Salarial? No lo sé. Miren, esto es un ejemplo que pagan los chinos. Por supuesto, no, yo no sé chino, así que no sé qué dice aquí. Pero en todo caso, aquí están los nombres de los trabajadores y los distintos montos en dólares que ellos ganan, creo que se ganan en. O sea, fíjense ustedes que ganan mucho más que lo que nosotros ganamos y el resultado está aquí, $660, que por supuesto son iguales, pero ganan más que lo que ganamos nosotros. Eso es lo que pagan los chicos. Por supuesto, hay unas condiciones laborales mínimas, nada. Los votan y se acabó. Básicamente gente joven. Otros efectos del problema, a un profesor no le alcanza lo que gana ni siquiera para pagar el pasaje. Mucho menos si vive San Antonio, La Guaira, como es de Tuy, Sarayave, que pagan por lo menos $1 de venida, $1, dependiendo de la hora. Tampoco nos alcanza para recorrer el equipo de computación, eso lo tenemos que hacer nosotros. La tablet más económica le cuesta $100. Y si necesita una lacto, pues, no sé, 400, no sé, depende, hay una más barata para tener una buena conexión y una buena, ustedes saben de eso más que. Y por supuesto, menos para vestirse y mantener un automóvil y ni hablar de la salud. Todas las cantidades de recolectas que hay que hacer incluso para enterrar a los compañeros. La federación me ha tenido que poner para complementar los gastos del funeral. Así, porque cuando me preguntan bien en las entrevistas, ¿y cómo hace la gente? La gente hace malabares. Bueno, ¿y cómo hace la gente? Bueno, la gente va al mercado a ofrecer servicios y mercancías para sobrevivir. Algunos reciben remesas. A mí no me cuesta mucho con todo el monto exactamente. La gente busca las maneras de reducir el consumo o de aumentar los ingresos. Ya ustedes saben que eso es microeconomía 1. Bueno, este ha sido destrucción del gobierno como moneda nacional, destrucción del salario y además del salario del trabajo como fuente de ingreso. O sea, pregúntenle a cualquiera, la gente sabe que no puede vivir de ese salario, que tiene que hacer otra cosa. Por supuesto, obviamente no es la misma situación que yo viví cuando apenas me graduaba, que ganaba 5.000 y pico de bolívares, más de $1.000, y uno podía pensar, y esto es muy importante, en el futuro. Oye, puedo casar. Eso para ustedes, muchachos, en este momento está bien limitado. La opción de la mayoría de ustedes es irse. Y con eso perdemos talento. Y perdemos el futuro, porque el desarrollo no se hace sin una fuerza de trabajo practicada y entusiasmada. Y ese es uno de los grandes déficits. Vean las diferencias de educación que tenemos. Mis nietos estuvieron en un colegio privado todo el día con clases dirigidas, etc. Los muchachos que están en educación pública son creo que 2 o 3 veces al día. Con unos maestros que hacen malabares para poder cumplir. O sea, la desigualdad que se establece y la calidad de la mano de obra que vamos a tener
Va a ser un problema en serio para el futuro. Destrucción, por supuesto, de la contratación colectiva. Los contratos colectivos están paralizados. Destrucción de las prestaciones sociales, ya lo hemos dicho, y destrucción de las pensiones de vejez y jubilación, que se supone que a esta edad uno debería, porque aportamos, no fue porque aportamos, deberíamos tener una pensión medianamente digna, y no la tenemos. Esto les decía para entrar en el tema de la inflación. Este es el índice y este es el valor de la inflación del Banco Central, y la que sigue, profe, es la nuestra, 189,8, prácticamente 190, y nosotros 191,7. Y este es un dato importante para ustedes, que desde 1951 a 1971 tiene la estabilidad de precios que hubo 1,5 interanual. Si nosotros mantenemos esto, teniendo nuestra propia referencia, yo diría que la inflación de Venezuela debería llegar a volver a 1,5% interanual. Fíjense que esta era la tasa promedio durante 20 años, una tasa prácticamente natural, de 4%, es decir, pleno empleo. Y un Producto Interno Bruto no era muy alto, pero era positivo. Usted relaciona este con este, el Producto Interno Bruto en su crecimiento tiene que ser superior a la tasa de inflación para que sea positivo. Bueno, 2,7, eso permitió crear la base de una clase media, permitió el ahorro, permitió las hipotecas, eso que antes se llaman cédulas hipotecarias, permitió el crédito, se crearon corporaciones como la Corporación Venezolana de Fomento. Fíjense que de la estabilidad en el precio, de la estabilidad macroeconómica se logró una cierta paz social. ¿Cuándo comienza a romperse esto? En el año 76. No me llama la atención que esta estabilidad comience a romperse en la medida en que el Estado se hizo poseedor del petróleo. Y que entonces nosotros, en vez de elegir un presidente, estamos eligiendo una especie de jeque. Aquí tuvimos la primera gran subida de la inflación en 1989, cuando está por finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1944, si no me equivoco, era junio, en ese pueblo de Bretton Woods, se crean las instituciones financieras de posguerra. Estuvo Keynes, por cierto, allí. Los economistas norteamericanos pusieron su tesis, el patrón fijado de acuerdo oro-dólar. Muchos de los países de Europa, varios de ellos, le entregaron el oro en físico a Estados Unidos, que no estaba afectado por los nazis todavía. Entonces, bueno, la historia parece que es que Estados Unidos no lo regresó, sino eso se lo voy a cambiar por dólar. Entonces se impone el patrón dólar, se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el banco, el BIRF, el Banco para la Reconstrucción, Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento de Europa, por la destrucción que había sufrido Europa, que luego se convierte en el Banco Mundial que lo conocemos. Ustedes se meten en la página y simplemente tienen nada. Pero además se crean muchísimas instituciones, el PNUD, el Índice de Desarrollo Humano. Estos datos se mantuvieron en 1996, en el gobierno del presidente Caldera se dio una inflación de 103 y tantos por ciento. Fue cuando el presidente Caldera, parece que con sentido común, convocó un nuevo gabinete económico, nombra a Teodoro Pekov, economista, como coordinador en este caso de Cordiplan, se hace la agenda de Venezuela y se tiene éxito en bajar la inflación. Y esta fue la unidad de inflación que se le entregó al señor Chávez. Después, con las políticas de aumentos salariales y con el dispendio, por decirlo suavemente, de estos 1.000 billones de dólares, todo se descarriló y hasta aquí se publicaron las cifras de manera continua. Porque entonces el gobierno no aceptó que había una hiperinflación, lo tuvo que, de alguna manera, validar la Comisión de Finanzas de la Asamblea que se eligió en el 2015, y entonces ya el gobierno sí aceptó que había una inflación, una hiperinflación, que como ustedes saben es quizás de los peores problemas que podemos tener. Mire, es importante ver la diferencia que hay entre la tasa de inflación y la tasa de variación del tipo de cambio. Solamente que en un ejercicio que lo hice, la diferencia estaba en que el tipo de cambio en vez de ser 38, sería 81 con los datos de diciembre. Si tú lo sinceraras como hizo Milei, es verdad, una cosa es la economía cuando la vemos académicamente y otra cosa es la economía política cuando tomas decisiones de política. Entiendo que el gobierno hace esfuerzos por sostener un tipo de cambio que es artificial, que si tú no tienes esa cantidad de dólares para inyectar en las mesas de cambio, no lo vas a poder mantener y que en algún momento puede. No sabemos porque el gobierno no entrega cuenta si lo va a poder seguir su efecto.
Mientras lo siga sosteniendo, se mantiene en el orden de 38, ahí está. Y por eso hay una cierta estabilidad. Pero nosotros, en ese ejercicio, lo situamos en 81 bolívares en ese ejercicio. Es decir, considerando la brecha que hay entre la variación del tipo de cambio y la inflación, nos daba 80. Hay otros ejercicios que se han hecho. Por supuesto, yo no estoy diciendo aquí que eso hay que hacerlo. Lo que digo es que se tenga en cuenta porque ese tipo de cambio que tenemos hoy es artificial. Es sostenido, por cierto, con dólares que se pierden, esos dólares no van a la inversión. Se los inyecta y eso se esfuma. Bueno, los niveles de inflación por primera vez en muchos años nos supera Argentina con 211.4. Yo creo que efectivamente tenemos 190. Ese es lo que significó eso. Caída del consumo y la demanda. 75% del Producto Interno Bruto de nosotros. Usted que era como 600.000, y en este momento no sé, 60.000, 70.000, no sé si tiene el dato más reciente, tampoco se sabe, pero bueno, no lo publica. Que significan empresas, empleo, impuestos. Si eso cae, los salarios no se pueden aumentar en términos de su capacidad adquisitiva real. Porque no es verdad que los decretos aumentan, cosa que ya saben. Entonces, por supuesto, al caer esto, disminuye la demanda. En la medida en que no haya una recuperación del poder adquisitivo, basado en este caso en el crecimiento, pues tampoco puede esperar. Y para eso, ya ustedes saben la famosa ecuación de Keynes de macroeconomía. El crecimiento económico es igual a la inversión al consumo. Si no hay inversión que requiere condición y si no hay consumo porque no tenemos poder adquisitivo, no tiene crecimiento sostenible. Para eso es necesario que la actividad económica se recupere, eso requiere condiciones mínimas de garantías de la libertad, pero sobre todo algo elemental, crédito. Entonces, por supuesto, si usted además de eso tiene un crecimiento de los precios en los servicios, que yo creo que es necesario, pero claro, dado los salarios que tenemos, ahí tenemos ese problema. Usted está pagando en KTV por lo menos $10. Que mira, bueno, no es mucho. Bueno, sí, pero si yo gano $3. ¿Por qué? Porque si usted aumenta aquí, pero no aumenta la actividad económica, y por lo tanto no aumenta el poder adquisitivo, que no se logra por decreto, pues por supuesto usted siempre va a tener un problema. Entonces, bueno, ese modesto crecimiento, ya digo modesto porque 0,8 prácticamente nada, no se traduce en un incremento del poder adquisitivo. Nada, esto es para poner de relieve el impacto que tiene además los pésimos servicios. Es decir, no está condicionado por el agua. En el turno que llega, ¿qué podemos hacer? Un vigilante, no, mira, no puedo mover mucho, pero tengo que lavar. Tenemos problemas de conectividad. Por supuesto, también tenemos ahora problemas de gasolina, que yo creo que no debe ser barata, pero debe tener un costo mínimo. No deberías pagar el costo de hacer una cola enorme para poder obtener la gasolina en un país petrolero. Esto no se puede revertir en el corto plazo. O sea, los servicios públicos, tales como agua, tales como electricidad, no se pueden revertir. Esta es una pirámide de necesidades. Abraham Maslow que diseñó esta pirámide donde esta es la base de la pirámide donde tenemos las necesidades de comer, las necesidades fisiológicas, la necesidad de dormir. Luego tenemos, por supuesto, la necesidad de tener una cierta estabilidad en una casa, etcétera, dinero. Luego las relaciones sociales, construir una familia, los logros en términos de carrera, hasta que finalmente capitalizamos. Yo le he agregado electricidad, conectividad y movilidad porque eso es importante hoy, que es lo que nosotros, mi generación, perdió. O sea, nosotros deberíamos tener en este momento un ambiente de realización, y lo que seguimos enfajados porque no tenemos otra opción. Ustedes ojalá que tengan mejores opciones. Y yo le agregué aquí finalmente la otra. Esta es la sobrevivencia pura y dura, en eso está. Bueno, se supone que este año habrá un aumento del gasto público, si es que va a ser un año electoral, un aumento nominal de los salarios, ya veremos qué van a resolver ahorita en marzo o en mayo. Bueno, y la producción petrolera, que es con la que nos sostenemos nosotros, hasta el año pasado llegó a unos 783, 800.000 barriles diarios cuando teníamos 3.100.000. La meta es que este año sí vamos a lograr el 1.000.000. No es un ingreso despreciable, pero no es suficiente para resolver la crisis que tenemos. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta que esos precios del petróleo también se desenvuelven en un escenario geopolítico bien complejo como el que estamos ahora.
la invasión de Rusia a Ucrania, todo lo que significa el rearme de Alemania y de los países de Europa, incluyendo los que antes eran neutrales, Suecia. El primer ministro de Suecia le ha pedido a sus ciudadanos que se preparen para una guerra, que existe la posibilidad real de que Rusia, si logra ganarle la guerra a Ucrania, se acerque a Suecia, que la tiene de vecino, a Finlandia, a Estonia, y entonces allí, otra vez en Europa, tenemos un centro bélico importante. Pues ya tuvimos la Primera y la Segunda Guerra ya. Hay quienes dicen que esta puede ser una continuidad de esa guerra, por supuesto, con drones, con otra tecnología, pero todo esto puede afectar efectivamente el peso del petróleo. En el Medio Oriente ya tenemos la situación de la Franja de Gaza, teniendo en cuenta esa depresión social de la que hablé, que padece la población venezolana, y la probabilidad de que el año 2024 sea el año electoral, más el efecto que pueden tener el ingreso petrolero una vez que se han relajado las sanciones, pero que también se pudieran volver a imponer, en nuestro caso supongamos que se mantenga, eso puede significar un incremento del gasto público. Eso no parece demasiado complicado de anticiparlo. Con una parte de esos ingresos, pero también con financiación monetaria que va a continuar. Aumento nominal del salario mínimo, la pensión y los bonos, sin créditos ni garantías institucionales. Y esto, lo que son empleos y negocios, el empleo se seguirá generando autoempleo por parte de la gente, los chinos, este tipo de empleo precario, que es lo que estamos nosotros de alguna manera constituyendo, pero también creo que hay oportunidad de negocio a pesar de este ambiente que es antinegocio en el que estamos, pero la gente por necesidad, por creatividad también, por innovación, la gente está creando negocios, jóvenes, de todo tipo, así que también en ese sentido me parece que esto ya, como digo aquí, puesto en evidencia la independencia, sobre todo en el imaginario venezolano, del rentismo petrolero, nos obliga a nosotros a decir, bueno, tenemos que ver qué hacemos y ya no depender del Estado. Y es un dato relevante. El profesor Aníbal Batista decía, y tenía toda una tesis de la teoría del rentismo, si no me equivoco, en donde él decía que el problema de Venezuela es que en Venezuela el Estado no dependía de los ciudadanos, sino que era al revés. Los ciudadanos dependían del Estado. Un ejemplo, Cadivi, ustedes no recuerdan lo que se armó, ¿cómo es posible que Cadivi en vez de 5.000 le dé 3.000? O sea, todo el mundo estaba buscando su cupo, todos teníamos acceso a ese cupo. Bueno, eso se acabó. Y a mí me parece que eso crea, miren, muchachos, las ideas son quizás lo más fuerte que hay. Si usted logra desmontar ese imaginario populista, ese imaginario del realismo mágico, mesiánico, de que el Estado me lo resuelve todo, de que tengo derecho no solo a una vivienda, sino bien equipada y gratis, nosotros ya podemos dejar la adolescencia y comenzar a comportarnos como ciudadanos. Me parece que es una buena señal para el desarrollo económico, para la libertad, porque si usted es independiente, usted tiene mayor control de su vida, y sobre la base de la innovación y del financiamiento, que es imprescindible, nosotros podemos sentar las bases de un desarrollo económico. Disculpen lo largo, gracias por haberme soportado, profesor, espero que les sirva 5 minutos de eso por menos.